Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. El día de hoy vamos a estar compartiendo esta mañana el capítulo 4 de Hechos. Le pedí a la Bridget que nos ayude con la lectura, así que Hola de nuevo. ahí la Bridget va a estar leyendo porque van a escuchar mi voz por harto rato, entonces para que puedan escuchar ahí a la Bridget. Ok, hasta el 31, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Estoy en Hechos 4. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor,
Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Muchas gracias. Bueno, hermanos, oremos. Igual me gusta orar por la palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder reunirnos a tanto ahora virtualmente como la próxima semana de manera presencial. Te pedimos, Señor, que nos permitas en esta mañana, en la medida que revisamos la palabra, que podamos meditar en ella, que podamos extraer los principios, las verdades, las cosas, Señor, que tú quieres desafiarnos, enseñarnos, cambiar en nosotros en la medida que revisamos estas páginas y esta historia de la persecución de la primera iglesia. Oramos para que nos vuelvas a hablar en esta mañana como lo has estado haciendo, y oramos en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén. Yo sé que es una porción un poquitito larga, quizás algunos de ustedes siguen medio endisociados, pero quisiera que nos lleváramos algunas lecciones prácticas el día de hoy. Voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible, y si usted ha estado siguiendo la lectura, si ha estado estudiando el libro de los Hechos, va a entender más o menos qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que viene después. Mientras comienza el texto diciendo: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo. Entonces necesitamos recordar cómo llegamos aquí, en caso de que usted no se acuerde o no esté al tanto. Como saben, estamos estudiando como iglesia el libro de los Hechos, el libro que cuenta los inicios de la iglesia, y hemos dicho que el versículo central de esta carta es Hechos 1:8, ya que todo el libro se explica ahí. Nos da el panorama de cómo es el libro, cuál es el propósito y cómo está escrito este libro. Entonces dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces habíamos hablado que este libro tiene tres grandes divisiones, ¿cierto? Empieza la primera parte contando cómo es que la palabra del Señor se difunde en Jerusalén, y después cómo es que la palabra del Señor se esparce en Judea, hacia el sur de Jerusalén, y hacia el norte, hacia toda la sección de Samaria. Entonces, Pedro es el rol protagónico, por decirlo así, es el apóstol que es como la figura principal de estas primeras dos secciones, hasta el capítulo 12, y después Pablo en la segunda mitad del libro toma un rol más protagónico. ¿Por qué? Porque él lleva la palabra hacia los confines de la tierra. Así que Pablo, por las siguientes 2 décadas y en 3 viajes misioneros, va a estar esparciendo la palabra a todo lo que era el mundo conocido hasta ese momento. Así que usted no ha visto el video de los Hechos de Proyecto Biblia, permítame explicar aquí un punto, una idea de nuestros hermanos que me pareció muy interesante, porque nos va a aclarar qué es lo que hemos estado estudiando y hacia dónde vamos en las siguientes semanas. Así que estamos estudiando una sección dentro de la historia de la iglesia en Jerusalén. Y es muy interesante porque Lucas va a tomar una historia dentro de este contexto de Jerusalén, en el capítulo 3 al 5, y hay un diseño simétrico donde vemos el contraste de dos templos, ¿ya? Así que primero vemos que la iglesia está unánime, se reunían en el templo y están partiendo el pan en los hogares. Vemos eso tanto al final del capítulo 2 como lo vamos a ver al final del capítulo 5. Y está rodeado esta figura de la iglesia por dos historias, donde Pedro sana y predica en el templo y es arrestado y juzgado, tanto al final del capítulo 3, el inicio del 4, como en la segunda parte del 5. Y en el centro de todo esto vemos que los seguidores de Jesús vendían
sus propiedades y que daban a los pobres. Así que pareciera ser un poco extraño que esto está ahí, pero esto era una práctica que debía ocurrir en el Antiguo Testamento, por lo que debería haberse estado cumpliendo en el Templo de Jerusalén y a través de los líderes, a través de este concilio. Pero Lucas destaca en esta parte que como el pueblo de Israel no está cumpliendo esto, hace un contraste con la iglesia, como ellos sí están cumpliendo todo lo que era esperado. Así que está haciendo este contraste de estos dos templos, el templo judío y el templo de la iglesia, el templo, cada miembro de la iglesia, ¿cierto? Que ellos, el templo tenía la función de ser un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, y es ahí donde se desarrolla esta historia. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan realizan este milagro, Pedro se pone a predicar, como el Señor nuestro pastor Renato la semana pasada, y mencionando, ¿cierto?, sobre Jesús, cómo había que escuchar al profeta, y después de esto, cuando termina el capítulo 3, comienza el capítulo 4 diciendo, a ver, ahí sí. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Ya? Versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Así que esta es la primera persecución que vive la iglesia, y es relevante porque podemos aprender mucho de ella, podemos ver cómo fue el proceso y cómo reaccionó la iglesia. Así que vemos tanto aquí como en el resto del libro de los Hechos, cómo se esparce la palabra de Dios y crece la iglesia a pesar de toda la oposición. Y hay un factor común en esta historia. Vemos como tres grupos de personas se relacionan al nombre de Cristo. Los apóstoles defendiendo su nombre, el concilio oponiéndose a su nombre y la iglesia clamando a su nombre. Así que veamos uno a uno. Los apóstoles defendiendo su nombre. Y esta es la historia de Pedro y Juan en el concilio. Versículo 5. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Recordemos que el contexto de la historia, como decíamos antes, Pedro y Juan acaban de realizar una sanidad en la entrada del templo, y es por eso que se les está cuestionando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y conocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Así que esta corte, este concilio, estaba compuesto por fariseos y saduceos, dos sectas principales de entre los judíos, y componían el Sanedrín. ¿Ya? Eran principalmente la familia del sumo sacerdote, por eso Lucas da el dato de los nombres. Esta era una junta oficial del Sanedrín, que, si recordamos, es el consejo que hace un par de semanas atrás, de esta historia, había encontrado a Jesús culpable y lo habían condenado a muerte. El Sanedrín era responsable de proteger la fe judía
por lo que debía examinar cada maestro y cada enseñanza. Es por eso que ocurre la interrogación en el versículo 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Imagínense que tiene que haber sido, cómo tiene que haberse sentido el consejo, que probablemente pensaban que después de matar a Jesús se había terminado la historia, y ahí estaba Pedro, que seguía predicando sobre el nombre de Jesús. Versículo 8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Y aquí una nota, aparte que es muy importante, dos cosas. Primero, Pedro, la noche que Jesús fue juzgado por este mismo concilio, se mantuvo distante e incluso negó a Jesús. Sin embargo, en esta ocasión no hay temor como tuvo antes. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, aquí no hay un segundo Pentecostés, como la Bridget enseñó hace un par de semanas atrás. No hay un segundo Calvario, no hay un segundo Pentecostés. El mandato para los cristianos que vemos a lo largo del Nuevo Testamento es que tenemos que ser llenos del Espíritu, y esta llenura, de hecho, en esta misma historia va a volver a ocurrir al final, cuando toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, muy chistoso entre paréntesis como lo presenta Pedro, si se nos está interrogando a causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta es una parte interesante porque es evidente que, como Jesús había prometido, el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pedro qué decir. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 21, dice: pero antes de todas estas cosas, ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Así que en ese contexto, Pedro está citando el Salmo 118. Yo ahí puse los pasajes y destaqué las ideas para que lo vean, pero Pedro está citando el Salmo 118, el cual es un salmo mesiánico, el cual Jesús también había usado contra los líderes religiosos en su momento. Y Pedro más tarde lo usaría también para escribir, y lo menciona en la primera de sus epístolas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del concilio? ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Es en el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro es categórico, es en el nombre de Jesús, y es lo que han venido diciendo los apóstoles, y veremos eso a lo largo de todo el libro de los Hechos. Los apóstoles diciendo: no nos miren a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo, es Cristo. Y esto es precisamente una de las ideas que tomaron los padres de la Reforma Protestante cuando buscaban impulsar otra vez en la iglesia, y por eso fue un pilar fundamental la idea de soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Como dijo el salmista: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Lo que nos lleva al primer punto que quiero que meditemos y hagamos vida de este pasaje. Perdón, me salté una. Todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo y no de nosotros mismos. Todo lo que hacemos, y es algo que era evidente en la vida y en el ministerio de los apóstoles. Repito, la gloria es para Cristo, solo para Él. Todo lo que hacemos, sea de palabra y de obra, como dijo Pablo, debe ser para la gloria de Dios. Y esta es una buena forma de medir nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro ministerio. ¿Quién es la estrella?
yo conversaba esto ayer porque siempre voy conversando estos puntos con la Bridget, y la Bridget me decía, es como esa canción que decía, mi show, quiero hacer mi show. Bueno, ¿quién es la estrella? ¿Quién se está llevando la gloria? ¿Me la estoy llevando yo o Cristo está llevándose la gloria? ¿Quién está bajo las luces en mi matrimonio? No es que yo soy tan bueno, no es que yo enseñé a mis hijos de esta manera. En el trabajo, no es que compadre, yo soy muy capo, entonces por eso me va bien en la pega. En el ministerio, sí, es que yo, bueno, tengo esta preparación. No, ¿quién se está llevando la gloria? Lo que hacemos es para la gloria de Cristo y no de nosotros mismos. Así que veamos cómo fue la respuesta del concilio. El concilio oponiéndose a su nombre. Me llama mucho la atención y encuentro muy interesante que ni siquiera decían el nombre de Jesús. O sea, imagínense que, bueno, lo vamos a ver. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. El concilio estaba en un doble problema. No tenían cómo explicar el milagro, aunque Pedro ya había dado todas las razones. Habían dos problemas. Estos hombres, Pedro y Juan, eran personas comunes. ¿Qué quería decir eso? Sin estudios, sin preparación. Eran unos pescadores. Eran personas ordinarias y estaban citando el libro de los Salmos, y en el discurso que había dado antes, los discursos que había dado Pedro, citaban a los profetas, que eran los libros más avanzados que solamente los líderes y los gobernantes tenían acceso para estudiar. Entonces, ahí están estos dos pescadores citando lo más avanzado que hay en una forma muy explícita en el contexto que estaban viviendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ellos? Se notaba que habían pasado tiempo con Jesús. Hermano, hermana, cuando uno pasa tiempo con Jesús, se nota. Y uno también debería preguntarse, me pregunto si entre paréntesis, en las celebraciones de 18 en este día la gente notaba que éramos cristianos o no. Pero hay otro punto más de estos tipos comunes y corrientes enseñando y citando la palabra como lo harían los maestros de la ley. El cojo se sanó. O sea, eso no había cómo discutir. El hombre estaba enfermo, 40 años enfermo, era evidente para todos que se había sanado. Tristemente, el concilio no buscaba la verdad, sino que buscaban una forma de evadir la verdad. Así que el consejo toma una decisión: amedrentar, asustar, amenazar a los apóstoles para que la palabra no se siga esparciendo. Recordemos que las primeras páginas de la Biblia, perdón, del libro de los Hechos, decía que habían 120, ¿cierto? Cuando llega el Espíritu Santo. Después se convierten algunos miles, y en la última predicación, en el capítulo que estamos leyendo el día de hoy, dice que eran como 5.000 hombres. Versículo 15, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre, del nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que entender que el Sanedrín era la representación del gobierno local judío, ¿ya? Por lo que este acto de Pedro era una desobediencia civil directa, ¿ya? Esto es súper interesante a propósito de la primera Junta Nacional de Gobierno y del 18 y 19 de septiembre, pero cuando nosotros vemos y leemos la Biblia de estos ejemplos de desobediencia civil, podemos recordar que están los ejemplos de las parteras judías, ¿cierto? En el libro de Éxodo, que el faraón específicamente llama y dice, maten a todos los niños, y también los padres de Moisés deciden esconder a Moisés para que no muera. Entonces,
Ahí vemos una desobediencia civil. También otro clásico ejemplo es Daniel y sus amigos, quienes se oponen a comer comida sacrificada a los ídolos, y también que los arrojan al horno de fuego porque no estaban dispuestos a adorar a otros dioses. Cuando vemos estas historias, y también cuando vemos esta desobediencia de Pedro y de Juan, es muy diferente a lo que vemos hoy en día de los conceptos de desobediencia civil. En estas historias vemos personas que eligieron obedecer a Dios, que fueron fieles en obedecer a la palabra y que no perseguían una agenda personal egoísta. En este contexto, Pedro no se sujeta a la orden del gobierno no porque quería hacer lo que quería, sino porque estaba eligiendo obedecer a Jesús por sobre la instrucción. Recordemos que en este contexto la instrucción de Jesús era vayan y testifiquen. Y era precisamente lo que este gobierno, este concilio quería evitar que hicieran. No hablen más, no testifiquen más sobre este nombre de Jesús. Así que la instrucción del concilio iba directamente en contra de la orden de testificar que habían recibido de Jesús. Y eso era precisamente lo que el concilio quería detener. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Y el concilio quería que las cosas murieran naturalmente. Y aquí está el segundo punto que quiero compartir con ustedes esta mañana. Uno debe autoexaminarse y evaluar si uno mismo está obedeciendo al Padre o si está siendo un testigo silencioso. El enemigo ha intentado desde el inicio de la iglesia callarla. Y vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos que esto sigue siendo un intento deliberado del enemigo contra la iglesia. Es muy triste pensar que el enemigo a veces se sale con la suya cuando usted y yo somos testigos silenciosos. Una pequeña anécdota o historia. En algún punto del año pasado, recibí una llamada de un colega y el colega oye, ¿cómo estás? Bien, bien, me dice, voy saliendo, estuve con COVID. Ah, chuta. Entonces yo le dije, oye, sorry, me voy a tomar una atribución, sé que esto pasa a una línea profesional, pero a comienzos de año tú estuviste en un accidente de auto y ahora tuviste COVID y bueno, sobreviviste a las dos. Entonces yo le digo, yo soy cristiano, no sé si lo sabías, pero creo que como si estás aquí es por algo. Dios está golpeando tu puerta y le empiezo a predicar. Después de escucharme un par de minutos, el hombre me dice, qué interesante que me dice que tú tenías la película clarita, yo también soy cristiano. Entonces, jamás hasta ese punto yo tenía idea de que él era cristiano. Y eso me hace reflexionar y debería hacernos reflexionar si somos cristianos activos o agentes secretos del reino. ¿Estoy obedeciendo al Padre o estoy siendo un testigo silencioso? ¿Tenemos oportunidades para hablar? No digo que usted se pare a la esquina y esté predicando todo el día, pero sí cuando el Señor nos abre puertas. La gente sabe que somos cristianos. Cuando la gente está en conflicto, nos contacta y pide oración porque saben y ven en nosotros que hay un acceso al Padre, o la gente no tiene idea que somos cristianos. Es algo que tenemos que evaluar y que considerar. Versículo 21. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es muy interesante este contraste y deberíamos hacernos y evaluar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Pedro no hace lo que es popular, no hace lo que es seguro, él decide obedecer a Dios independiente de el costo de su obediencia. De vuelta, hace algunas semanas atrás, este consejo había sido responsable de la muerte de Jesús, y los apóstoles deciden obedecer entendiendo el riesgo de lo que esto significaba. Mientras que los líderes judíos ordenan a Pedro no predicar, ellos deciden obedecer a Dios, ¿cierto? Y no temer a los hombres. Pero en la otra vereda, Lucas nos muestra que el contraste es que el Sanedrín
quienes tenían que hacer valer la ley de Dios y deberían haber castigado a esta nueva secta en obediencia a lo que decía la ley de Dios, deciden temer a los hombres y no obedecer a Dios, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo. El temor y la obediencia van de la mano. A quien temes, obedeces. Y también uno debería preguntarse a quién estoy obedeciendo, a quién estamos obedeciendo. ¿Tienen más temor de Dios o de los hombres? Hay momentos en que uno tiene que decir que hay cosas que son incorrectas, pero es más fácil quedarse callado, guardar silencio y no obedecer a Dios. Más allá de la respuesta rápida que podríamos dar, sí, yo obedezco a Dios, necesitamos evaluar nuestra propia vida y ver si nosotros estamos obedeciendo a Dios o rindiéndonos a lo que es seguro, a lo que es popular. Estamos actuando más como el concilio, no obedeciendo a Dios, temiendo a los hombres, o estamos actuando más como Pedro y Juan, como los apóstoles, no temiendo a los hombres, pero obedeciendo a Dios. Recordemos que el temor y la obediencia van de la mano. Recuerde lo que dice, ¿cierto? El libro de Proverbios. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Y esto nos lleva a la última sección, que es la respuesta de la iglesia clamando a su nombre. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Quizás una nota aquí al lado. Qué interesante que Lucas distingue que los apóstoles fueron a los suyos, a la iglesia que era su familia, era donde pertenecían, donde compartían, donde vivían. La iglesia eran los suyos. Uno debe preguntarse si cuando nos ocurre algo, sea bueno o malo, vamos a la iglesia, vamos a los nuestros, del mismo modo que los apóstoles iban a la iglesia. Versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz y dijeron. Si yo soy completamente transparente y algo así me pasara, como esta situación de la persecución, pongámoslo en un contexto local, yo o que podríamos vivir hoy en día. Yo, por ejemplo, voy y predico en mi pega, comparto a alguien y resulta que pasa alguien de recursos humanos y dice, compadre, tú no podés estar predicando de la iglesia, así que amonestado, y si te volvemos a escuchar otra vez que hablas de religión en el trabajo, te despedimos. Lo más probable es que en ese contexto, si soy muy sincero, yo llegaría donde la Bridget y me pondría a reclamar, pero mira lo que me pasó, o sea, ¿cómo puede ser que la persecución? O sea, esa sería lo más probable, si soy sincero, mi reacción. Pero no es la actitud de los apóstoles ni la de la iglesia. Ellos van a los suyos, les cuentan, ¿y cuál es la respuesta de la iglesia? Ellos traen el asunto delante de Dios, se ponen a orar. Hermanos, la concentración más grande de poder ese día no fue el concilio, no era el gobierno judío que tenía la autoridad para quitarle la vida a los apóstoles. La concentración más grande de poder de ese día fue esa reunión de oración. Y la iglesia se pone a orar para que baje fuego y consuma el Sanedrín y que ellos queden a cargo de todo lo que pasa en Judía. No, eso no es lo que ocurre, ¿cierto? Mire cómo oró la iglesia. Versículo 24. Al oír esto, ellos unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, en ellos hay. Señor, tú estás en el trono, tú estás por sobre todas las cosas. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. La iglesia está orando unánimemente, y en un mismo corazón, en un mismo sentir, no hay división, pero también la iglesia está orando la palabra, están orando el Salmo 2. Y esto es súper importante porque recordemos lo que dijo Jesús cuando estábamos estudiando los yo soy, cuando él dice yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. La palabra y la oración siempre deben ir unidos. En su palabra Dios nos habla y nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos. En oración nosotros le hablamos a Dios
y nos ponemos a su disposición para cumplir su voluntad. La verdadera oración no le dice a Dios qué hacer, ni busca manipularlo. No se pone a yo decreto, yo no sé qué, yo imprimo, yo no sé qué. No, sino más bien le pide a Dios que haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Que Dios haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Mire lo que dijo Juan después. Primera de Juan, capítulo 5, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La oración debe buscar que se haga la voluntad de Dios en la tierra y no nuestra voluntad en el cielo. ¿Es acaso nuestra oración más parecida a la de la iglesia primitiva? ¿O se parece más a la de un niño que tiene una pataleta en el mall porque quiere que el papá le compre todo lo que ve? ¿Cómo oramos cuando nos acercamos a Dios? Nuestra oración debe estar llena de la palabra y buscando que se haga la voluntad de Dios en la tierra y no nuestra voluntad en el cielo. Repito esa idea una vez más. Nuestra oración debe estar llena de la palabra y buscando que se haga la voluntad de Dios en la tierra y no nuestra voluntad en el cielo. Versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Tenemos mucho que aprender de la oración de los discípulos y gracias a Dios también que estas oraciones quedaron registradas para enseñarnos cómo orar. Ellos no oraron para que Dios cambiara las circunstancias, ni siquiera para que Dios sacara a quienes estaban a cargo del Sanedrín. En lugar de eso oraron para que Dios les diera valentía, para que en medio de las circunstancias que el Señor había determinado pudieran ser testigos. Esto no era fatalismo, no era que se rindieron, sino que era fe. ¿Fe en qué? Confianza en el Dios soberano de la historia. No oraron por un escape, pero que Dios les diera fuerza y acompañara en la misión que les había, que les había dado. Philip Brooks dijo, no oren por vidas fáciles, oren para ser hombres y mujeres fuertes. No oren por desafíos acordes a sus habilidades, pero por habilidades acordes a sus desafíos. La iglesia primitiva creía fuertemente que Dios era soberano y que tenía un plan para su pueblo. Pero esa creencia no los excusaba, no los sacaba de la responsabilidad de lo que tenían para hacer. No decían, bueno, si la gente se va a convertir igual, entonces, ¿para qué vamos a salir a predicar? Vemos que hay una sociedad de cielo y tierra. Ellos oraban y testificaban y el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. San Agustín de Hipona dijo, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. La iglesia oraba y predicaba y el Señor añadía a cada día a la iglesia quienes iban de ser salvos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, tener fe en el Dios soberano nos va a ayudar a seguir confiando que Dios sigue estando al control. Y la Biblia está llena de eso. Hablamos, por ejemplo, del libro de Habacuc. Habacuc está diciendo, Señor, está pasando algo terrible en la nación, pero la conclusión de él es, Señor, tú sigues en tu trono, tú sigues gobernando. Después el versículo 31 dice, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Tal como vimos antes, la cita de Juan, el Señor responde las oraciones conforme a su voluntad. Alguien dijo, ora por grandes cosas, espera grandes cosas, trabaja por grandes cosas, pero sobre todo, ora. La respuesta de la iglesia a la primera persecución fue obediencia y oración. ¿Cómo era esa obediencia y esa oración? Llena de fe en Dios en medio de la incertidumbre. Y deberíamos aprender de eso también. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a una decisión difícil, cuando se enfrenta a una dificultad?
cada vez que nos enfrentamos a una prueba o a una situación difícil, deberíamos imitar a la iglesia. En medio de tribulaciones, respondamos con obediencia y oración y confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Repito esta idea por si estaba pensando en las empanadas. Al igual que la iglesia primitiva, nosotros debemos, en medio de las tribulaciones, responder con obediencia, oración y confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Entonces, hagamos un recuento. Cuando leemos el capítulo 4, la historia de la primera persecución de la iglesia, vemos cómo diferentes personas, diferentes actores, grupos de actores interactúan con el nombre de Cristo. Los apóstoles defienden el nombre, el concilio se opone a su nombre y la iglesia clama a su nombre. Y vimos algunos puntos, sacamos algunas lecciones, porque muy bonita la palabra, pero ¿qué significa eso en mi día a día? Bueno, dijimos que todo lo que hacemos, al igual como lo hacían los apóstoles, es para la gloria de Cristo y no de nosotros mismos. También dijimos que nos preguntamos, ¿estoy siendo obediente al Padre o estoy siendo un testigo silencioso? ¿Estamos predicando o la gente en mi trabajo, en mi vecindario, no saben? De vuelta, no estamos diciendo que tienen que andar con una polera que diga yo soy Canuto, pregúntame cómo llegar al cielo. No, eso no es el mensaje, sino que cada vez que Dios abre una oportunidad, estamos testificando o es más fácil ser un agente secreto del reino. Y también hablamos de que el temor y la obediencia van de la mano y a quien temes, obedeces. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Cómo se ve tu vida? ¿Le tienes más miedo al mundo o tienes más temor de ofender a Dios? Por último, viendo los ejemplos de la iglesia, dijimos, nuestra oración debe estar llena de la palabra, buscando que se haga la voluntad de Dios en la tierra y no nuestra voluntad en el cielo. Y por último, en medio de tribulaciones, respondemos con obediencia, oración y confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Oremos para que el Señor nos ayude a llevar a cabo su palabra siguiendo el ejemplo de su iglesia. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque podrías habernos dejado solos, Señor, pero nos dejaste tu palabra, Señor, que es como una espada de filo, Señor, que penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor, que nos transforma, que es como un espejo, Señor, que miramos y nos encontramos, reconocemos, vemos nuestra actitud humana en diferentes sectores de la palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que por medio del poder de tu palabra, Señor, que por medio del filo de tu palabra, Señor, y por medio del poder de tu Espíritu Santo, nos transformes más y más, Señor, para ser más como esta iglesia, Señor, que podamos darte la gloria, Señor, como lo hacían los apóstoles, Señor, que podamos obedecer, ser testigos eficaces, Señor, que podamos aprender a ser obedientes a ti, Señor, y no temer al que dirán, Señor. También, Señor, oramos para que nos enseñes a orar, Señor, a que en la oración tú seas entronizado, Señor, que tú seas la persona que estás al control y que no seamos como un niño orando con una pataleta, Señor, pidiéndote todo lo que queremos, Señor, sino que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo, Señor. Y por último también, Señor, que nos enseñes a confiar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, como lo hizo tu iglesia también. Gracias, Señor, por todo esto. Transfórmanos más y más, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor, tu palabra, Señor, y en tus promesas que en Cristo son sí y amén. Y, Señor, tu palabra dice que tú vas a completar la obra, la buena obra que empezaste en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y yo oro para que cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, a esta hora, siga haciendo tu obra, que tu Espíritu Santo siga esculpiendo, Señor, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en su vida. Y gracias por la oportunidad de poder reunirnos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas
es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno